Espíritu Santo bendito, Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí penetra profundamente en mí para hacer para hacer una nueva creación. una nueva creación. Amén. Amén. Santa Rosa de Lima, una mujer que desde su juventud decidió entregarse al Señor y lo hizo a través de la vida consagrada, siendo monjita en una comunidad dominica, que decidió por Dios. Y quiero unir esa decisión de ella con el responsorio del Salmo que escuchamos hoy. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dios a nosotros nos ha escogido. A Santa Rosa la escogió y ella aceptó libre, gozosa y voluntariamente esa predilección que Dios tuvo por ella. Ahora bien, hay algo que caracteriza a esa elección y que de hecho es lo opuesto de este tercer funcionario de la parábola que escuchamos hoy. Y es el saberse y el sentirse escogido por Dios. El saberse escogido profundamente por ese buen Dios. Como dice el responsorio, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Santa Rosa de Lima, o mejor, Rosa, ella, en su nombre dominico, se sintió escogida por Dios. Y en ese sentirse escogida por Dios, aceptó que Dios la escogió para ella. En otras palabras, tomó pertenencia de ese llamado de Dios. Porque no basta solamente con saber de razón o de entendimientos, o simplemente por los sentidos, saber que Dios nos llama, saber que soy bautizado, saber que hice la primera comunión y la confirmación. No basta solamente con saber, sino que hay que tomar sentido de pertenencia. Yo soy bautizado, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, hija de Dios, y conforme a ese ser hijo o hija de Dios, debo obrar. Y eso lo entendió muy bien Rosa de Lima. Esta mujer que no solamente escogió su compromiso y su convicción de bautizada, sino que también vivió su consagración en la vida religiosa. Y hoy toda América Latina la recuerda y la venera como santa, porque testificó a Cristo, se apropió, tuvo sentido de pertenencia de esa escogencia que Dios tuvo con ella. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Podríamos decir de ella, dichosa Rosa de Lima, porque se sintió y fue y aceptó que Dios la escogió como suya. Hoy viene la experiencia nuestra. Nos sentimos escogidos por Dios. O nos puede pasar, y es un peligro, como ese tercer funcionario del que habla el Evangelio. Dice el texto: sabemos que el primero y el segundo obraron conforme a lo que recibieron y conforme a sus capacidades dieron de lo que habían recibido. Pero este tercer funcionario no aceptó, ni siquiera aceptó sus propias capacidades. Dice el texto que el Señor les dio a cada cual según su capacidad. Es decir, aquel que recibió un denario era capaz de administrar ese talento, ese denario. Y ni siquiera eso lo hizo. Dice el texto: tuve miedo
y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Palabra de Dios. Tuve miedo, dice el texto. El problema, y quiero hacer de pronto un poquito de énfasis en esto, el problema no es sentir miedo, porque caramba, hay situaciones en la vida que nos provocan miedo, y es verdad, el problema no es que experimentemos el miedo, el problema es que nos dejemos aconsejar por el miedo, y entonces por miedo obremos. Y cuando obramos por miedo, ese miedo nos lleva a obrar mal. Nos lleva a desconfiar de Dios. Una desconfianza que se traduce en falta de amor. Una desconfianza que se traduce en distanciamiento de Dios. Y eso fue lo que experimentó este funcionario. No solamente el hecho de sentir miedo, porque el miedo forma parte de nuestra naturaleza pecadora. Por nuestra concupiscencia o tendencia al pecado, experimentamos el miedo, el sufrimiento, el dolor y mucho más. Pero eso no puede olvidarnos del don de Cristo, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. No puede olvidarnos de la misericordia de ese buen Dios que está con nosotros, que habita con nosotros. Porque entonces faltamos al amor, a la confianza en Dios. Y este funcionario faltó a esa confianza. Faltó. Y si lo unimos con el Salmo, sabía que era elegido por Dios porque recibió el talento. El texto no dice que ese funcionario dijo, no, yo no quiero, a mí no me dé eso. No, el funcionario recibió el talento. Es decir, sabía que había sido elegido por Dios, fue elegido por Dios y lo sabía. Pero no basta con saberlo, hay que creerlo, hay que estar convencidos de ellos. Bajar ese saber de la mente al corazón. Y eso lo entendió perfectamente Rosa de Lima, la santa que hoy veneramos. Porque no solamente se sintió elegida por Dios, sino que conforme a esa elección y conforme a sus capacidades, dio mucho fruto. Un fruto que hoy, siglos después, recordamos. Y lo recordamos con mucho cariño. Por eso la celebramos. Por eso esta capilla lleva el nombre de esta mujer. Porque recordamos que ella testificó a Cristo glorioso y resucitado. Aceptó esa llamada. Ahora bien, nosotros, queridos cristianos, estamos llamados a responder a esa llamada, a responder a esa misión. Cada quien sabe a qué ha sido llamado, cada quien sabe su talento, cada quien lo sabe. Y conforme a eso que sabe, a eso que ha recibido, Dios le llamará a rendir cuentas. Por eso nosotros no podemos quedarnos dormidos. Como dicen los españoles, hay que despabilar, hay que despertar, hay que reaccionar. Porque si como cristianos nos quedamos dormidos, podemos correr el riesgo de perdernos en el sinsentido o en el sinsabor de la vida. Hay que despertar, cristianos. Hoy el mundo nos quiere imbuidos, nos quiere confundidos, con los sentidos embotados o enceguecidos. Y entonces el mundo nos propone un montón de distracciones, nos propone un montón de ruidos, de contaminación, música sin sentido, ruidos por doquier, afanes todo el tiempo. Y entonces cualquier situación
nos puede estar perturbando y nos roba la paz, nos embota los sentidos y nos aparta de esa misión que Dios nos ha confiado, de ese talento que Dios ha depositado, de ese carisma. Y tal vez, en muchos casos, esté obrando el miedo. Hermano, hermana, si sientes que Dios te ha dotado de un carisma, de una gracia especial, de un don de Dios, pídele al Señor la fortaleza para vencer el miedo y para ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. Porque eso, después Dios pedirá cuentas de eso. Dios te pedirá cuentas. Te di un carisma, te di un talento. ¿Dónde está? O te di 2, o te di 3, qué sé yo, según sus capacidades. ¿Dónde está? Y para entender bien eso, hay que sabernos elegidos por Dios, como decía el responsorio del Salmo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Sabernos pueblo elegido, pueblo de Dios. Como dice una canción litúrgica, pueblo de reyes, asamblea santa. Eso somos nosotros, un pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, el llamado es hoy a ser y a vivir como Rosa, como esta mujer, Rosa de Lima, a quien veneramos hoy como iglesia, como capilla, y a quien le pedimos su intercesión por todos los moradores de este sector en Servitá, pero también por todos y cada uno de ustedes que siguen esta Eucaristía a través de redes sociales. En este momento de la historia, nosotros necesitamos unirnos como iglesia, como hermanos, para ser sembradores y propagadores de esperanza, de vida, de fortaleza, no de miedos, no de angustias, no de desesperanzas, porque ya miedo, angustia y desesperanza hay mucha, desafortunadamente. Pidámosle a Dios la gracia, que podamos confiar en Él, creerle a Él, insistir, resistir y persistir, y que por la intercesión de Santa Rosa de Lima seamos nosotros conducidos a la patria celestial. Ave María Purísima.